Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de julio del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 28 hasta el capítulo 23, versículo 56. Bueno, según la lectura de Lucas, llegamos a la última semana del Señor. Lo hemos visto ya en los demás evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero quisiera que resaltáramos algo en la porción de la Biblia que vamos a leer hoy y tiene que ver con la autoridad del Señor. ¿Sí? La autoridad es un tema crítico, controvertido en la humanidad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Y, y vamos a ver el Señor cómo actúa, cómo modela, teniendo, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y esta semana de pasión, que así se le podría decir, es una semana de una constante, bueno, el ministerio del Señor fue una constante confrontación, un constante cuestionamiento de su autoridad, un constante cuestionamiento de parte de no solo de las autoridades, digámoslo, religiosas, sino incluso del pueblo, de los romanos, un cuestionamiento sobre la autoridad del Señor. Y vamos a ver algunos elementos que nos muestra el Señor sobre su autoridad y que tiene que ver la autoridad con la fe. Bueno, de hecho, muchísimo. Solo para traer al tema aquel encuentro que tiene el Señor con el centurión cuando le pide que lo sane y le dice que no es necesario que vaya a su casa, que él es un hombre de autoridad, es un comandante militar y que cuando él manda a alguien a que haga algo, simplemente lo hace, ¿sí? Porque él tiene una autoridad y por sus palabras, pues cuando él dice, se hace. Y él le dice al Señor entonces que no, que es suficiente una palabra, que él entiende y reconoce su autoridad sobre la enfermedad. em, y el Señor se asombra y Él lo manifiesta de la fe que ve en Él. Y ahí entendemos entonces cómo la fe está ligada a la autoridad, ¿sí? Y, y si la fe implica esa certeza, esa confianza en la autoridad, pues por eso la fe lleva a la obediencia. La fe se manifiesta es a través de la acción de obediencia, porque ¿en qué se basa la fe? En lo que oímos y lo que oímos lo creemos y creemos que quien lo dice tiene el poder y la autoridad, que son dos expresiones que están eh, muy ligadas en el Nuevo Testamento cuando se habla de esa autoridad, de esa dominio, digámoslo así, hay una palabra que es exousia, que tiene que ver con el poder legítimo, con un derecho, con la potestad. Y también nos habla el Nuevo Testamento de la expresión dínamos, que tiene que ver con el poder. Van de la mano, ¿sí? La autoridad, que es ese poder legítimo, ese derecho, esa potestad, y el dínamo, que es el poder en acción, ¿sí? Entonces es algo así como la investidura, la autoridad es la investidura, y el poder es la capacidad para ejercer esa investidura. Entonces el Señor nos va a dar unas lecciones sobre la autoridad, sobre esa investidura, pero también sobre el ejercicio de esa autoridad. Y esta última semana va a ser definitiva y una confrontación sobre el tema. Llega al templo, ¿sí? Y se encuentra con un escenario eh, uf, absurdo para él, inexplicable, y es que el lugar que el Señor había permitido que se construyera em, para el culto, para la adoración,
se había convertido en, como él lo dice, en una cueva de ladrones, ¿sí? Tenían un negocio, mucha gente intervenía ahí, tenían, em, bueno, moviendo la fe de la gente, la gratitud de la gente al Señor, el temor de la gente, pues tenían un negocio montado, ¿sí? Habían monetizado la fe absolutamente. Claro, sí había, y es cierto, que se habían establecido un sistema, digámoslo así, de sostenimiento y de honra a la obra. Claro, pues había de todas maneras personas que dependían del culto, los levitas, los sacerdotes que estaban dedicados al culto, eh, y es lícito, puesto que estaba establecido también en la ley, pero ellos fueron más allá, ¿sí? Entonces ya hicieron de todo el proceso para el culto un negocio, ¿sí? Entonces intervino ya gente que no tenía nada que ver con la fe, con la adoración, sino que vieron una oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces por eso el Señor llega, los confronta, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en él, y les dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué empieza a hacer el Señor? A enseñar cada día en el templo, pero obviamente esto fue molesto para las autoridades. Dice el versículo 47, los principales sacerdotes, escribas y principales del pueblo procuraban matarle, ¿sí? Porque hubo una confrontación con esta autoridad corrupta, una confrontación y hay algo. Cuando una autoridad que no tiene certeza, su autoridad es débil, ¿sí? Cuando la autoridad siente que está siendo amenazado es porque es débil, es porque no tiene certeza y seguridad en la autoridad. La postura del Señor, teniendo la potestad en el cielo, en la tierra, es tan diferente a todos estos principales que todo amenaza su autoridad. El Señor nunca experimentaba que su autoridad era amenazada, pues porque está la autoridad que no hay nadie que se le pueda enfrentar, ¿sí? Entonces, estos reaccionarios, porque pensaban que les iban a quitar una posición, un reconocimiento, unos privilegios, porque muchos ven tristemente la autoridad como privilegios y no entienden las responsabilidades de la autoridad. Muchos quieren tener autoridad para ejercer dominio, muchos quieren tener autoridad para privilegiarse, ¿sí? Pero la verdad, el Señor Jesús enseña un aspecto muy diferente a lo que el mundo piensa sobre la autoridad y parte del hecho de saber quiénes somos, entonces una identidad en verdad, yo qué soy, quién soy, a quién le pertenezco y quién delega en mí esa autoridad. Vienen entonces en el capítulo 20, ellos confrontan y le dicen, bueno, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Sí? Porque ellos notaban que el Señor muy firme, que el Señor, y permítanme que redunde tanto en la palabra, con mucha autoridad había confrontado a todo un sistema, ¿sí? Era un sistema fuerte, complejo, religioso, económico, bueno, ahí había de todo, y los confronta solos. Y dice, bueno, usted lo hace con tal autoridad que díganos de dónde viene esa autoridad. Claro, porque todos tenían, digamos, el concilio de los ancianos se respaldaba entre ellos, con los fariseos, los escribas, bueno, estaban los saduceos, otros tenían una autoridad que delegaba a Roma, ¿sí? Entonces su autoridad estaba apalancada en el César. em, Otros tenían la autoridad en su respaldo económico, seguramente los recursos les daban cierta autoridad. El Imperio Romano también, además, con su fuerza militar, ¿sí? Entonces, todos tenían como, bueno, a mí me respalda este, ¿sí? Le decían su autoridad de dónde viene. Él obviamente los confronta, no los dice, los cuestiona y los deja como en el limbo. Luego viene en el versículo 19 un tema sobre el tributo, eso ya lo habíamos hablado, cómo el Señor
que lo enseña, por ejemplo, Romanos capítulo 13, reconoce que hay unas autoridades en este mundo y que esas autoridades en este mundo, malas o buenas, pues a nosotros nos corresponde tener una actitud de sujeción y obedecerlas en tanto no contradigan la verdad de Dios, los estatutos, los principios, los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si una autoridad a mí me manda, no sé, a matar, me manda a traicionar, a mentir, a robar, pues obviamente no lo puedo obedecer porque esto está en contra de los mandamientos del Señor, pero sí me dice, y eso lo dice Romanos 13, que debemos tener una actitud de respeto, de sujeción y de acato a la autoridad. Y es lo que vamos a ver en el Señor, es que el Señor no nos muestra otra cosa, el Señor muy tranquilo, lo van a confrontar todas las autoridades que delante de él no eran nada, pero aún así él le reconoce y tiene una actitud sin, de nuevo, digámoslo así, obedecer lo que está en contra de la verdad. Bueno, en la cuestión del tributo viene y la frase tan conocida, acuñada, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, a Dios, al César hay que tributarle, a Dios también hay que tributarle. La Biblia dice que hay unos tributos que se le dan a Dios. ¿Cuál es el primer tributo que se le da a Dios? Honra y gloria, ¿sí? Pero la Biblia también nos habla de unos tributos que los diezmos, las primicias, las ofrendas, así como al César se le debe pagar los tributos. Sea que nos guste o no nos guste, sea bueno o malo el César, es un tributo que se debe hacer, ¿sí? O sea, no podemos evadir esa responsabilidad ni como ciudadanos, ni como creyentes, ¿sí? Entonces, también en todo esto es confrontación de la autoridad. Bueno, usted sí acata a las autoridades, eso es lo que le están diciendo. Usted sí tiene presentes al emperador, y esa era la cuestión. Entonces, todo aquel que se rebelaba en contra de la autoridad, pues era confrontado para, que fue uno de los argumentos que ellos utilizaron engañosamente. Ojo, el Señor nunca, perdón, se quiso levantar en contra de los romanos, porque había una fuerza superior que era la que estaba detrás de los romanos, y era la fuerza del maligno y del pecado. Entonces él no vino a confrontar al imperio, sino que vino a confrontar a aquel que hacía que en verdad la gente estuviera en esclavitud. Bueno, luego entonces, de nuevo, toda esta semana tiene que ver con la autoridad. En el capítulo 20, en el versículo 41 al 44, dice, él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Eso ya era un título extraordinario. Hijo de David em, implicaba que él era legalmente, tenía la autoridad para ser gobernante, para ser rey sobre Israel, ¿sí? Entonces, les pregunta, bueno, ¿por qué dicen que el Hijo de Dios es hijo de David? Y entonces le cita el Salmo y dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y esto es una declaración muy tenaz porque el Señor está diciendo que incluso Él es más que David, porque como lo dice en otro momento, antes de David mismo él era, ¿sí? Entonces su autoridad, si ser hijo de David daba una autoridad, ahora lo que está diciendo el Señor es que está por encima del mismo David. Luego viene un mensaje que se explica con la expresión escatológico, que se refiere al final de los tiempos, y en la institución del Señor, ya sabemos que va a pasar algo que nos lo dice Juan 13 de una manera muy especial, pero miremos cómo nos lo cuenta Lucas sin los detalles del momento de lavar los pies. Capítulo 22, versículos 24 al 30, sobre lo que les decía, esta perspectiva diferente sobre la autoridad. Entonces dice el 22, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pónganle cuidado.
Esa es la idea que tiene el mundo sobre la autoridad. ¿Quién es más que quién? ¿Sí? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién manda más? Eso, mire, esa disputa de autoridad es solo un tema de ego, ¿sí? El que quiere sobresalir, el que quiere hablar más duro, el que quiere que sea reconocido como el que más influye, ¿no? El que verdaderamente es y sabe que tiene autoridad, su sola presencia muestra lo que es. Permítanme con mucho respeto, yo tengo 6 perritos. Dentro de los 6 perros son uno mediano, 4 pequeñitos y uno grande, poderoso, es un pitbull. Los más pequeñitos ladran y son groseros y ladran mucho, ladran demasiado y todo lo que se mueve ladran. La grande casi nunca ladra, escasamente ladra, pero mientras estos pequeñitos se quedan casi sin voz, digámoslo así, de tanto ladrar y molestar y brincar, la otra solo cuando llega digamos, lo que genera que los chiquiticos estén ladrando y desbaratados, su sola presencia hace que ya sea otro animal, que sea una persona, se aplaque. La presencia de ese animal grande, fuerte y poderoso es suficiente. No se desgasta ni corriendo ni ladrando, solo llega y como, claro, los pequeñitos a veces sienten como ese respaldo del animal grande, pero me llama mucho la atención eso, solo su presencia. Entonces, cuando esa discusión, quién manda, quién es más influyente, quién habla más duro, quién habla más, quién opina más, es también un tema de ego tratando de imponer una autoridad o de, digamos, soportar una autoridad que no tiene, ¿sí? Que realmente no tiene o que realmente no la siente con fortaleza. El que sabe que es autoridad, el que sabe que representa algo realmente, no tiene ni que hablar. La sola presencia habla por él. Y eso nos lo demuestra el Señor en todo esto que viene. Entonces dicen, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿sí? La disputa del ego. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces les dice, si yo que soy la autoridad, si yo les estoy sirviendo, ¿por qué ustedes piensan otra cosa? ¿Quieren ser primero? Sea el último. ¿Quieren ser el mayor? Sirva. ¿Sí? O sea que esta autoridad que el Señor está enseñando no es una autoridad de ejercer un dominio y asumir unos privilegios, sino que es una autoridad, uno, que sirve, dos, que protege, tres, que responde y cuatro, que dirige. Esa es la autoridad, ¿sí? Y responde ante el Señor. Una autoridad, de verdad, que una autoridad que vive echándole la culpa a aquellos que están bajo su autoridad por sus malas acciones, no tiene autoridad, es un pusilánime, ¿sí? Em, porque el que tiene autoridad, así se hayan equivocado los que están bajo su autoridad, él pone la cara y responde. Al fin y al cabo es la autoridad. Y de aquí en adelante el Señor se va a enfrentar a 3 escenarios de autoridad: el concilio, Pilato y Herodes. Y de verdad, todas estas autoridades son una vergüenza, ¿sí? Son una vergüenza porque en últimas tienen una autoridad que se ufana, pero no tienen una autoridad firme que decide, ¿sí? Todos están actuando. Esto es muy lamentable porque una autoridad que actúa por conveniencia, una autoridad que actúa por miedo, una autoridad que actúa, eh, mm, digámoslo así, basado en la inseguridad, es una autoridad que nunca tendrá criterios fuertes para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, una autoridad que actúa por miedo, porque si dice algo que no le agrada a unos, pues entonces
le da miedo tomar una decisión. Hay algo en la autoridad y es que él tiene que asumir la responsabilidad de que no siempre las decisiones eh, van a ser agradables para todo el mundo, pero la autoridad tiene que definir es a quién va a agradar, ¿sí? Y cuando una autoridad entiende que ha sido puesta por parte de Dios, pues a quién tiene que agradar, al Señor. Por eso se fundamenta en principios, en valores, se fundamenta en los parámetros que el Señor ha establecido. Una autoridad, digámoslo, en el mundo se tiene que regir además por las normas que lo cubren como autoridad, ¿sí? No pasarse las normas por encima, no abusar de las normas ni buscarle quiebre a las normas, sino sujetarse a las normas. Entonces estos que les estoy mencionando, el concilio, Pilato y Herodes, todos se tiran la responsabilidad del uno al otro de lo que pasa con Jesús. Claro, es que no era cualquier personaje, era aquel que tenía conmocionado el mundo conocido en ese momento, los tenía con los pelos de punta y pues cualquier decisión que tomara iba a tener unos efectos colaterales críticos, porque tenía muchos seguidores, porque tenía seguidores en todos los escenarios y porque realmente gozaba de buena fama. El Señor gozaba de buena fama. Ellos, ¿cómo sería que tuvieron que construir unos delitos para el Señor? Decirle a Pilato, por ejemplo, este se levanta en contra de César y está buscando, está haciendo como una sedición para tomar posesión. No hay tal. De hecho, les dijo, nada, paguen el tributo al César, cúmplanle al César, ustedes tienen que obedecer. Pero estos tenían que armar unos delitos que no existían. Ahora, ¿cómo se comporta el Señor delante de ellos? No, con una humildad, pero con una firmeza. Es que la autoridad no se contradice con la humildad, pero también con firmeza. O sea, este soy yo. Yo sé que tengo una autoridad que el Señor puso sobre mí. Yo sé quién soy y yo no tengo que pelear con nadie. Yo sé quién soy, pero tengo una firmeza, ¿sí? Y tengo unos criterios fuertes para saber cuál es mi lugar. No tengo que defenderlo, no tengo que imponerlo, no, simplemente ejerzo la autoridad con la certeza quién está respaldándome. Cuando Él está ante el concilio, ellos entonces le dicen, eres el Cristo. Entonces póngale cuidado el cuestionamiento sobre el Mesías, porque el concilio era un escenario religioso. Entonces, el Mesías, aunque es una imagen eh, monárquica, también tiene pues un efecto religioso, ¿sí? Entonces, dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntaren, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. No dijo nada más. Y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca, ¿sí? Pero tampoco toman decisiones y se levantan, van donde Pilato y le dicen, a este hemos hallado que pervierte a la nación, pónganle cuidado a estos mentirosos, y que prohíbe dar tributo a César, pónganle cuidado a lo que está diciendo, prohíbe dar tributo a César cuando, no sé, 2 capítulos atrás les está diciendo, no, 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 al César paguen el tributo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, em, y que pruebe dar tributo al César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, ¿sí? Entonces, Pilato le pregunta diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contestó, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes, a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, porque así es la autoridad que no tiene fundamentos en principios y en valores, es oportunista, ¿sí? Es mañoso, siempre está planeando cómo se beneficia. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Se los explico así. Digamos que Herodes era el gobernador de la Galilea y su palacio quedaba en una ciudad galilea llamada Tiberíades. Y Pilatos era gobernador de Judea y su palacio estaba, digámoslo así, en su capital, Jerusalén.
Pero Herodes también tenía un palacio en Jerusalén, porque su padre había antes sido rey de todo Israel, entonces él tenía un palacio en Jerusalén, pero no era su jurisdicción. Él casualmente, Herodes estaba en Jerusalén en esos días. Entonces, cuando Pilatos escucha esto, se tira también la responsabilidad. O sea, el concilio se la tira a Pilatos. Y Pilatos aprovecha la oportunidad que Herodes está en Jerusalén y le tira la responsabilidad a Herodes. Herodes, que era medio loco, cuando lo recibe, se alegra mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le contestaba. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, escarneció. Ojo con este detalle, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Algunos dicen, con cierta ignorancia, que el Señor vestía muy bien, ¿sí? Algunos para decir que los cristianos tienen que vestir muy, muy bien y ropa muy, muy, muy cara, dicen que el Señor vestía tan bien que sus ropas las rifaron. La verdad, esas ropas no eran del Señor, se las puso Herodes. El Señor fue humilde, pobre, ¿sí? Pobre. Él no fue suntuoso, ¿sí? Y estas ropas que se rifaron los soldados eran las que Herodes le había puesto, y dice ropa espléndida. Y de allí se lo vuelve a enviar a Pilato y Pilato y Herodes eh, pues se vuelven amigos. Esta es la falta de autoridad de Pilatos, que en todo este juego termina preguntándole al pueblo qué va a hacer. ¿Sí? Imagínense esta autoridad. O sea, porque como no asume responsabilidades, porque es una autoridad que actúa con miedo o con conveniencia, no con criterios ni con autoridad. Como no es una autoridad que responde, que protege, que sirve, que dirige con sabiduría, sino que es una autoridad que es puesta para beneficiarse, para servirse a los demás, como lo advirtió el mismo Señor. No es la autoridad que el Señor quiere y estableció en este mundo él y a través del el creyente, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben cómo termina la historia, el pueblo, las masas terminan entonces en contra del Señor y lo crucifican. Y más adelante, cuando el Señor delega a los discípulos, les va a decir esto, bueno, su autoridad proviene del cielo, eh, y su poder también proviene del cielo. Y no es una autoridad que tiene que imponer de manera violenta, pero sí es una autoridad que tiene que estar firme y que se fundamenta también en el amor, se fundamenta también en el ejemplo. No quiere decir que una autoridad de parte del Señor no se equivoque, somos humanos, pero, pero aún tiene y tiene que tener la capacidad de reconocer que se equivoca, ¿sí? Pide perdón. Es una autoridad que no es infalible, pero sí es humilde y reconoce que se equivoca. Em, y esta autoridad que enseña la Biblia para el creyente, porque a nosotros nos fue una autoridad, es una autoridad para sanar, es una autoridad para liberar, es una autoridad para enseñar, es una autoridad para instruir, es una autoridad para dirigir. No es una autoridad para pisotear, no es una autoridad para avasallar, sino que es una autoridad para establecer el reino de Dios y su justicia. Y esa autoridad, cuando el creyente lo entiende, primero se sujeta a la autoridad del Señor, a las autoridades delegadas, pero también el creyente aprende a ejercer con sabiduría, con humildad, esa autoridad. Esa autoridad no tiene de ninguna manera que imponerse. Esa autoridad simplemente se ejerce en la presencia, en la unción y en el poder del Espíritu del Señor. Quiero pedirte, Padre, en esta mañana que nos des tu dirección y que nuestro corazón se acerque al tuyo, que seamos revestidos, Señor, de tu gracia, no para imponer, sino para que tú llenes nuestros corazones y llenos de tu amor podamos servir a otros y proyectar esa autoridad perfecta que tú tienes. Enséñanos, Señor, a reconocer ante todo tu autoridad, a confiar en tu autoridad, también para obedecerla. Y permítenos, Señor, en los escenarios que tú lo dispongas, representarte adecuadamente.
La autoridad implica firmeza, sin duda alguna. La autoridad no negocia los principios ni los valores. La autoridad, Señor, está puesta para proteger, pero también está puesta para corregir. Y yo te pido, Señor, que me permitas el sabio y buen ejercicio de la autoridad como padres, Señor, algunos como jefes, como servidores, y que siempre tengamos la actitud que tú nos enseñas. Guárdanos de malas autoridades, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar bajo tu autoridad soberana. Líbranos de malas autoridades corruptas, mentirosas, engañosas, pusilánimes, y danos, Señor, tu autoridad, por favor. Y ponnos siempre, Señor mío, bajo gobiernos y autoridades justas. En tu misericordia, permítelo así, Señor. Danos tu bendición en este día y te pido que este fin de semana nos permitas congregarnos como tú lo demandas de nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.